Hola, bienvenidos a este video. Soy el alumno Roberto Gamaliel Campos de la Cruz y curso la materia de inteligencia artificial. En este video vamos a analizar algunos datos de la historia de la inteligencia artificial. Comenzamos en el año 300 a.C., cuando Aristóteles descubre de manera estructurada un conjunto de reglas, silogismos, que describen una parte del funcionamiento de la mente humana. En el año de 1936, el matemático e informático Alan Turing publica un artículo llamado Números calculables, donde introduce la máquina de Turing, formalizando el concepto de algoritmo, siendo precursora para las computadoras digitales. Nuevamente, en el año de 1940, Alan Turing junto con su equipo construyen la primera computadora electromecánica. En el año de 1941, Konrad Zuse crea la primera computadora programable y el primer lenguaje de alto nivel, llamado Placan-Kill. Seguidas existieron ABC y NIAC. En el año de 1943, los informáticos McCulloch y Pitts presentan su modelo de neuronas artificiales. Es considerado el primer trabajo de inteligencia artificial. La neurona es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona natural, similares a las de un cerebro humano. En el año de 1950, nuevamente Alan Turing consolida en el campo de la inteligencia artificial su artículo Computing Machinery and Intelligence, donde propone una prueba concreta para determinar si una máquina es inteligente o no con el test de Turing. Se defendía la posibilidad de emular el pensamiento humano a través de la computadora. En el año de 1956 nace el término de inteligencia artificial. Se declara en una conferencia convocada por John McCartney y más informáticos y científicos, donde reunieron expertos en teoría de información, redes neuronales, computación, abstracción y creatividad. En el año de 1957, Frank Roseblatt comenzó el desarrollo del perceptrón. Esta es la red neuronal más antigua, utilizándose hoy en día para la aplicación como reconocedores de patrones. En el año de 1966 surge ELIZA. ELIZA fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por Joseph Weizenbaum. Fue el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano, cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje. Para el año de 1969, el informático Marvin Minsky, el cofundador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, escribe Perceptrones. Es el trabajo fundamental para el análisis de las redes neuronales artificiales. Para el año de 1980, en el país japonés surge la quinta generación. Japón invierte en una nueva generación de computadoras que utilicen técnicas de inteligencia artificial. Buscan crear máquinas que sean capaces de aprender y traducir automáticamente de un idioma a otro. Para el año de 1987 surge el agente inteligente. Artin Fischler y Oscar Peterson describen los atributos de un agente inteligente. Su trabajo identifica y define muchas más características de los sistemas inteligentes. Además de la capacidad de comunicarse, abre vías de investigación para la inteligencia artificial. Para el año de 1995 surge Alice. Richard Wallace desarrolla el chatbot Alice, inspirado en el programa ELIZA, pero con la incorporación de la recopilación de datos de muestra del lenguaje natural a una escala sin precedentes, gracias al advenimiento de la web. En el año de 1997, la computadora inteligente Deep Blue
desarrollada por IBM, ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. La primera partida en 1996 la perdió, pero esta versión mejorada en el año de 1997 venció al ajedrecista ruso. Para el año de 1999 surge Aibo. Sony presenta un robot doméstico mejorado similar a un Furby. El Aibo se convierte en una de las primeras mascotas artificialmente más inteligentes que también es autónoma. Para el año 2000 surge Kismet. Cynthia Breisel del MIT publica su disertación sobre máquinas sociables, describiendo a Kismet, un rostro que expresa emociones. Para el año 2005 surge Asimo. El robot Asimo de Honda, un robot humanoide artificialmente inteligente, es capaz de caminar tan rápido como un humano, entregando bandejas a los clientes en los restaurantes. Para el año del 2012 surge el Deep Learning. Google crea un superordenador capaz de aprender a través de YouTube a identificar gatos, así como caras y cuerpos humanos. Para el año 2014 finalmente se vence el test de Turing. Un ordenador ha logrado superar con éxito el test de Turing, haciendo creer a un interrogador que es una persona quien responde a sus preguntas, en un certamen organizado en Londres por la Universidad de Reading. El ordenador, con el programa Eugene, se hizo pasar por un chico de 13 años. En el año 2020 surge el Turing Natural Language Generation. Para febrero de 2020, Microsoft presentó este lenguaje, que para entonces era un modelo de lenguaje más grande jamás publicado, con 17,000 millones de parámetros. Y finalmente, para el año 2045, la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana. De acuerdo al ingeniero y futurista Ray Kurzweil, se alcanza la llamada singularidad tecnológica. Los ordenadores son capaces de razonar mejor que un humano. Muchos expertos, en cambio, no son tan optimistas con la llegada de una inteligencia artificial capaz de pensar por sí misma. Bien, ahora vamos a exponer mediante este mapa conceptual algunos de los aspectos más importantes de la inteligencia artificial. Recordemos que según Kurzweil, la inteligencia artificial es el arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que son realizadas por personas que requieren de cierta inteligencia. Como uno de los aspectos más importantes tenemos las técnicas. Las técnicas de inteligencia artificial hacen referencia a diferentes campos de investigación y de desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial. Se pretende que ésta se acerque al funcionamiento de la mente humana. Como primero tenemos la lógica difusa. Se basa en lo relativo del observado. Como posición diferencial, se basa en reglas heurísticas, sí y entonces. Estos son conjuntos difusos. 2. Redes neuronales artificiales. Este paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma de que funciona el sistema nervioso humano. Este colabora para emular un estímulo de salida. Como número 3 tenemos el sistema reactivo, y es cuando alguna aplicación crítica donde algún elemento reporta alguna falla acarrearía problemas o consecuencias graves, por ejemplo, poner en riesgo vidas humanas o perder inversiones económicas. Número 4. Sistemas basados en reglas. Estos modelos de representación del conocimiento son ampliamente utilizados. Son apropiados para situaciones donde el conocimiento se requiere representar. Número 5. Razonamiento basado en casos. Es el proceso de solucionar nuevos problemas basándose en las soluciones de problemas anteriores. Como pasamos a los desarrollos actuales, y es la investigación en el campo actual de los sistemas expertos. Corresponden al desarrollo de sistemas y programas que traten
directamente el lenguaje natural. Tenemos el procesamiento. Es una rama independiente de la inteligencia artificial. Se encarga de desarrollar la comunicación entre hombres y máquinas, de tal manera que pueda realizarse de un modo natural, como si fueran una comunicación entre humanos. Tenemos dos tipos de lenguaje, natural y artificial. El lenguaje verbal es empleado por los seres humanos para comunicarnos, mientras que el lenguaje artificial es creado y específicamente, detalladamente para ser empleado en un entorno concreto, tales como los lenguajes de programación. Ahora tenemos el reconocimiento. Es la asociación de una observación a una experiencia pasada o conocimiento. Para el ser humano, ciertas tareas de reconocimiento de patrones son naturales. Por ejemplo, al recordar un nombre o resolver una tarea cotidiana de nuestra profesión. El sistema de reconocimiento debe asignar a cada objeto una categoría o clase. Se sigue el siguiente proceso. Adquisición de datos, donde reconocemos los datos. Extracción de características, donde analizamos las características que tienen los datos. Y en la toma de decisiones, finalmente, estamos plasmando nuestra idea. Pasamos a la robótica. Es la ciencia y tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots. Combina varias disciplinas como mecánica, electrónica, informática e inteligencia artificial. La primera generación de robots son robots manipuladores. Segundos, robots de aprendizaje. La tercera, robots con control sensorizado. Y la cuarta, robots inteligentes. Vamos a ver los tipos de robots. Poliarticulados. Son sedentarios, no tienen mucho movimiento. Móviles. Tienen la capacidad de desplazamiento a base de plataformas o automóviles. Androides. Intentan reproducir el comportamiento cinemático del ser humano. Zoomórficos. Imitan diversos seres vivos. E híbridos son algunas de las combinaciones anteriormente mencionadas. Pasamos al sistema experto. Su función es desarrollar trabajos similares a los de un especialista de un área determinada, sin sustituir. Más bien, este servirá como de apoyo para desarrollar un sistema experto. Para esto es necesario abordar ampliamente el área de interés. Pasamos a la lógica difusa, y es una herramienta de gran potencial para el desarrollo de nuevos métodos o técnicas de la inteligencia artificial. Se emplea cuando la complejidad del proceso en cuestión es muy alta y no existen modelos matemáticos precisos para procesos altamente no lineales. Se ha empleado en Japón y en diferentes campos. Por ejemplo, los sistemas de control de acondicionadores de aire, los sistemas de foco automático en cámaras, la optimización de sistemas de control industriales, sistemas de reconocimiento de escritura o tecnología informática. Pasamos a los modelos de agente inteligente y la heurística. Un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar de manera racional o de manera correcta, teniendo que maximizar un resultado esperado. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Ejemplo: tenemos una computadora especializada que controla un helicóptero en maniobras peligrosas para un hombre. Se clasifican en agentes reactivos, agentes basados en objetos, agentes basados en utilidad y agentes que aprenden. Son un gran pilar para la inteligencia artificial. Ahora pasamos a la heurística. Es la forma más común de transmitir el conocimiento tradicional del problema al algoritmo de búsqueda. La capacidad heurística consiste en la capacidad de realizar innovaciones positivas para conseguir los fines que se pretenden. El método heurístico es empleado cuando no existe una solución óptima bajo las restricciones dadas. Consiste en encontrar los algoritmos con un buen tiempo de ejecución. En inteligencia artificial, la heurística se escribe mejor como método de búsqueda. Muchos algoritmos son heurísticos,
por naturaleza. Por ejemplo, cuando un programa detecta si un correo electrónico es o no es spam. De esta forma tenemos algunos de los aspectos importantes de la inteligencia artificial